bienvenidas a una nueva semana en el Hilo de las Parcas. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal, Flor? Tenemos un programón nuevamente, una invitada de lujo. Sí, hoy va a estar con nosotras Ceci Morales. Ella es partera, obstetra y además fitoterapeuta. Exactamente, estaremos conversando acerca de lo que pasa con nuestro cerebro cuando estamos transitando el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, que yo creo que va a tener varias cosas para decirnos sobre eso. Así que quédense ahí que tenemos mucho para aprender. Bien, estamos de vuelta, ya está con nosotras nuestra invitada. Ceci, muchas gracias por acceder a venir a nuestro programa, a compartir este rato con nosotras. Hay una pregunta que le hacemos a nuestras invitadas cuando llegan y es, ¿cómo se definen? ¿Quiénes son? ¿Vos cómo te definís? Bueno, yo soy Ceci Morales, soy partera, independiente, licenciada en obstetricia. También soy recolectora de frutos y participante de la Feria de la Alimentación Sana, que ocurre los sábados a la mañana en el Parque Oliver, en nuestra ciudad de Santa Rosa. Soy mamá de un adolescente de 16 años y ambos somos neurodivergentes. Creo que por ahí podríamos... Un montón, ya está, muy bueno. Sí, una hermosa presentación. ¿Sabes qué? Te invitamos al Hilo de las Parcas para hablar de la relación entre el ciclo menstrual y el cerebro. ¿Por qué es algo que recién ahora se está estudiando cuando nos pasa a la mayoría de las mujeres en gran parte de nuestra vida desde el inicio de los tiempos? ¿Por qué recién ahora se habla de esto? Sí. Bueno, creo que tiene que ver con muchas visibilizaciones que están ocurriendo en el último tiempo, con cuestiones que nos atañen a las mujeres y algunas disidencias y que se están poniendo, digamos, sobre la mesa, ¿no? Pudiendo darle la importancia que tienen porque verdaderamente nos atraviesa y muchísimo. Y esto también tiene que ver con esta forma de producción más capitalista, digamos, de producción lineal, ¿no? De estar en general dispuesto para trabajar, una cosa como mucho más de un ritmo que no es acorde a nuestra fisiología, pero que sin embargo a lo largo de la historia y en los últimos años las mujeres nos vimos de alguna manera exigidas, digamos, a podernos subir a ese ritmo, digamos, de vida que de alguna manera es bastante contrario a nuestra propia fisiología, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con este contexto histórico y social que estamos viviendo, que entre otras cosas estamos diciendo, che, pero bueno, somos cíclicas. Claro. ¿No? Bien, ¿y cuál es esa relación en sí? ¿Existe esa relación entre el cerebro y el ciclo menstrual? Totalmente. En principio somos una integralidad, ¿no? Entonces todo lo que ocurre en una parte de nuestro cuerpo obviamente está relacionada con el resto de nuestro organismo y nuestro ser, ¿no? Podríamos decir, estamos hablando únicamente de la parte física. Va mucho más allá, pero sí, digamos, básicamente porque nuestro ciclo menstrual ovulatorio está regido por hormonas, que son unas sustancias que están en nuestro organismo, pero que circulan, digamos, a lo largo de todo nuestro organismo, incluyendo toda la parte del sistema nervioso. Así que sí, te diría, no solo están relacionados, sino mucho, ¿no? Hay mucho de esto. Lo que pasa que en general siempre se lo ha mirado, digamos, desde el tabú, desde el mito. Uy, está con esos días, ¿viste? No le hagas. Mucho prejuicio. Vamos a hablar un ratito acerca de eso también. Sí, Hemos escuchado tanto a lo largo de nuestra vida que... Sí, y creo eso, ¿no? Ha habido como un silenciamiento de algo que tiene que ver con nuestra biología y que es momento, y que sobre todo como una forma de reivindicarnos, las que estamos un poquito más avanzadas en edad, pero sobre todo para acompañar a las infancias, ¿no? Con la información. Está bien. Sí. Ceci, ¿podrías hacernos como un breve recorrido de cómo avanza o cómo se va desarrollando el ciclo menstrual a lo largo de nuestra vida? Sí, digamos, ¿Cambia o es siempre el mismo? Ah, buenísimo, no. Está re buena esta pregunta. Digamos, básicamente nosotras desde el nacimiento hasta lo que se denomina menarca, que sería el primer sangrado, digamos, ese es el nombre científico, sería del primer sangrado que aparece en las niñas, alrededor entre los 9, 10, 11, 12 años puede ser. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que entramos en una ciclicidad más marcada que nos dura aproximadamente, digamos, o sea, a lo largo de toda nuestra edad fértil, que también se llama, hasta llegada a la menopausia, que hablamos de menopausia luego de haber pasado un año sin sangrado menstrual, alrededor de los 50, 55 años. O sea que estamos más de 40 años
menstruando, sangrando, digamos. Sí, y yo diría ciclando, porque ahí hay otro detalle. Viste que siempre hablamos de menstruación y no de ovulación. Y, o sea que el ciclo es mucho más que el sangrado. Y cuando se habla, en el mejor de los casos, hablamos solamente de sangrado o de menstruación. Así que sí, básicamente pasamos 40 años con un ritmo cíclico que hace, digamos, que nosotras no seamos iguales, pero iguales en disponibilidad de energía, de cansancio, de cómo está nuestra lucidez, cómo están nuestras emociones. Bueno, muchas características de nuestro cuerpo van cambiando a lo largo del ciclo y no por eso son patológicos, ¿no? De todos estos motes que aparecen. Sí, Sino sí, que hablábamos cuando armábamos el programa, tratábamos de organizar alguna de las consultas que queríamos hacerte, de cómo ha sido tratada a lo largo de nuestra vida, ¿no? La menstruación, escuchar a una abuela decir, no te expongas al sol, no hay que bañarse, cosas de ese tipo. No tomes una aspirina, no consumas limón. no batas mayonesa. Porque se corta, sí. Ceci, la seguimos en un ratito, tenemos que hacer un breve corte, pero enseguida volvemos y seguimos conversando un ratito más. Vale. Volvemos al hilo de las parcas, estamos con Ceci Morales y le queremos hacer un montonazo de preguntas sobre el ciclo, ¿sí? Menstrual ovulatorio, como dijiste recién, y el vínculo con nuestro cerebro. Y veíamos también en tu presentación en redes sociales bueno, lo decías recién también, neurodivergente. El ciclo menstrual y el cerebro neurodivergente, ¿es distinto? ¿Se vive distinta la menstruación? El ciclo. El ciclo, perdón. ¿Sabes que ahora hay como investigaciones recientes, podríamos decir, que están también como metiéndose un poquito con las variabilidades? Ajá. Yo diría en principio que sí, digamos, porque justamente la neurodivergencia en sí es algo que atraviesa todo tu ser. Entonces, lo más probable es que también, digamos, pero vuelvo a lo mismo, no por eso sea patológico, ¿no? Porque también está bueno sabernos diversos aún en nuestros ciclos menstrual ovulatorio. Es decir, ninguna tenemos un ciclo, o muy poquitas de 28. Eso aparece en los libros, ¿viste? Claro. Entonces, en realidad es 29, es 30, depende de cómo fue ese mes. Si estuviste muy estresada y a lo mejor, ¿viste? Vas a sangrar poquito o no vas a sangrar. Es decir, hay una variabilidad muy grande en cuestiones. Y no necesariamente significa algo malo. Exactamente. Sí. Como también hay situaciones, digamos, sí, de desequilibrios o de falta de alguna situación, como por ejemplo un estrés muy grande o alguna cuestión en la alimentación, ¿no? Sobre todo en algunos trastornos que terminan alterando la menstruación, ¿sí? En ese sentido también se ve afectada. Es como una función muy vulnerable de nuestro cuerpo y sobre todo por lo emocional. Por eso ahí vuelvo, re linda, me encantó, digamos, la propuesta de ustedes de unir cerebro y ciclo, porque no siempre está tan así, como que se visibiliza que está tan relacionado y a full. Sí. Será que estamos cansadas por escuchar algunas cosas que nos dicen. Una pregunta que charlábamos con Nadia era, ¿hay cosas que nos hicieron creer sobre este ciclo que no son ciertas y que necesitamos derribar? Y sí, seguramente. Bueno, un poquito lo dijimos hoy, estos mitos sobre qué cosas poder hacer o no durante el sangrado. Los temas relacionados con la fertilidad, ¿no? Cuando una persona es fértil o no. Eso me parece que hay mucha información valiosa que no se alcanza, digamos, a incorporar. Y por eso vuelvo, ¿no? Que a veces, en el mejor de los casos, solamente hablamos de sangrado cuando falta toda esta conciencia cíclica de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué cosas son verdades o no. Esta cuestión de que sí puede haber, digamos, alguna cuestión de mayor sensibilidad a nivel emocional, pero no significa que por eso 3 días antes de sangrar te vuelvas loca, ¿no? No, también hay toda una construcción social alrededor que es lo que hay que ir desarmando. Exactamente, ¿no? Que puede existir, sí, digamos, el tema es qué connotación le damos a esos días en donde puedes estar más sensible, bueno, puedes estar más irritable, puedes no aguantar cosas que durante todo el mes aguantás, porque eso también es verdad, ¿no? Entonces creo que está buenísimo esto de ir desarmando, sobre todo en la cotidianidad en casa o en la intimidad con las amigas, ¿no? Como poder
salirse de esta cosa como más bueno, no lo hablo con nadie, que un poco era antes, creo que ahora se está desarmando estas cuestiones. Estamos hablando mucho más, sí. Pero sí, hay como bastante para desarmar. Otro de los temas que queríamos preguntarte tiene que ver con los anticonceptivos hormonales y el cerebro. ¿Afecta en algo? Chan. Las farmacéuticas, no les va a gustar esa Tápense respuesta. los oídos. Si son una farmacéutica, No. cambien de canal. Tal cual. Sí, claramente, sí. La verdad que, bueno, es un tema complejo, la anticoncepción hormonal. Hasta hace unos años, podríamos decir, cuando yo pasé por la facu, bueno, era re pro hormonas, ¿no? Las pastillas llegaron para ofrecernos, digamos, poder construir una vida diferente para las mujeres, eso es indudable. Pero bueno, los años pasan y como todo, sobre todo en medicina, muchas veces los estudios y las profundizaciones aparecen tiempo después, ¿no? De que se larga al mercado a determinados fármacos, y un poco con eso ha pasado y está pasando con los anticonceptivos hormonales. Quiero aclarar que, o sea, no es que me pongo ni a favor ni en contra, No, claro. sino como una actitud, digamos, que prefiero tomarla para cada caso en particular, ¿no? Por lo menos así yo lo trabajo en mis consultas, es decir, esto no es lo mismo un adolescente de 15 años, no es lo mismo una mujer puérpera, Claro. ¿no? No es lo mismo una mujer que está llegando a su menopausia, es decir, bueno, hay distintas situaciones en donde uno evalúa costo-beneficio, ¿sí? Entonces, volviendo a tu respuesta, sí, digamos que las anticonceptivas tienen su efecto buscado, que es justamente evitar el embarazo, y es altísima la eficacia, pero también tienen lo que nosotros llamamos efectos adversos, ¿no? Que a veces se pasan por alto, y entre ellos se habla de alteraciones, digamos, en la libido, cuestiones de mayor hipersensibilidad, o sea, profundizan tal vez una tendencia que una persona puede tener hacia un trastorno mental. Ajá. Entonces, yo diría o siempre aconsejo esto, o sea, que evaluar cada caso en particular, ¿sí? Sobre todo cuando hay algún antecedente en la familia o en esa persona, sobre todo en cuestiones de salud mental, se evalúa un poco más costo-beneficio, porque sí tienen su Bien, relación. excelente, buenísimo. Sí, además en cuenta. Hemos visto, ¿no?, que hay anticonceptivos que el prospecto es casi una sábana, es impresionante, y tienen también un montón de contraindicaciones, y sin embargo seguimos siendo en general las mujeres las que nos hacemos cargo también de poner el cuerpo para la anticoncepción, también incluso a partir de una cirugía. Digo, ¿qué pasa que por ahí no se está intentando medicalizar el cuerpo de los varones para hacerse responsables también de esta parte de la tarea? Cuesta, sí. La verdad que, o sea, se ha avanzado, pero de todas maneras sigue estando, digamos, bajo la responsabilidad de las mujeres la cuestión de evitar un embarazo. Sí. Y más allá de que eso, el tema de la ligadura, el tema de la vasectomía, incluso veo bastantes videos en redes, ¿no? Esta cosa que circula, sin embargo, bueno, el porcentaje es bajísimo. La consulta sigue siendo de las mujeres. También, Ceci, que te dedicas a la fitoterapia, ¿no? También. Sí. ¿Hay alguna manera de que las plantas nos puedan ayudar a llevar de una forma más placentera, por decirlo de alguna manera, el ciclo? Sí. En principio o sea, no es una cosa sola, ¿no? Creo que siempre la información es clave, o sea, el autoconocimiento en realidad. Hay una línea que se usaba antes, ¿no? Justamente antes del boom de las anticonceptivas, que era no sé, lo deben haber escuchado, el me cuido con los días. Sí. ¿No? Esta cosa que parece como muy hippie o muy antigua, que en realidad es el autoconocimiento del propio ciclo y saber si estás en tus días fértiles o no, porque ese es otro de los datos, que es que nuestro organismo no somos fértiles todos, pero el tema es, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo me doy cuenta? Y ahí también está el mito de los 28 días, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, nada, con la autoobservación de los genitales, del propio flujo genital y de algunos otros signos en el cuerpo, en principio podemos
aprender a leer nuestro cuerpo y en segundo lugar, y ahí entrarían algunas plantas, pueden ayudarnos a gestionar. También convengamos que es una información que se perdió, porque antiguamente las mujeres se cuidaban un poco así. Y entonces yo, a ver, estamos investigando, yo formo parte de un grupo de parteras, digamos, que trabajamos con las fitoterapias, bueno, tema abortos y plantas, o sea, se está hablando un montón, pero te diría más bien estamos en un proceso de recuperar esa información. Que hay mujeres que lo usan, sí, y bueno, y a veces refuerzan, bueno, según cada caso, porque también depende la regularidad o no. Entonces, volviendo, sería, no es para todas, pero es posible, ¿sí? Lo mismo que las anticonceptivas. Voy a ir un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de planta, para qué situación o algún dato que nos puedas tirar de todo esto que vienen estudiando? Bueno, la ruda, por ejemplo, sí. Dato, a ver, quiero aclarar Sí. porque uno dice, bueno, la ruda es una planta que hay que tener cuidado, digamos, en su uso, pero en altas dosis puede ser tóxica, sin embargo es una de las plantas que en la bibliografía más se usó para controlar nuestra fertilidad en la historia, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, las semillas de zanahoria silvestre es otra de otro de los usos que se relata. En ese caso es como para bajar la fertilidad, ¿sí? Que también se usaba, o sea, las mujeres le incorporaban diariamente y de esa manera lograban que sus hormonas, digamos, estén más bajas y de esa manera menos fértiles. En resumen, creo que, bueno, que estamos ahí, como en un proceso de... Interesante, debe estar buenísimo. De incorporar este conocimiento ancestral. Sí, bueno. yo las utilizo mucho para acompañar, por ejemplo, dolores menstruales, sangrados Bien, abundantes. te imaginaba por ahí, sí, ¿no? Sí, eso por ahí, re. sí. En el tema del control de la fertilidad, bueno, estamos todavía ahí en etapa de estudio, digamos, de recuperar info. Qué bueno. Pero sí para todas estas otras Qué cuestiones interesante, Sí. súper interesante. ¿Sabes qué? Ceci, nos queda una pregunta más antes de tener que cortar este hilo, que es que mientras investigábamos ahí a ver de qué cosas te queríamos preguntar, encontramos el concepto de plenipausia en lugar de menopausia, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia? Sí, uno de los temas que más trabajo últimamente y que a mí más me ha convocado, porque también, digamos, a ver, plenipausia es la mirada de la menopausia desde otro paradigma de vida, ¿no? Y de salud sobre todo, ¿no? Es poder mirar a esa etapa de la vida de las mujeres, mujeres y disidencias también con quienes trabajo, pero desde una mirada que justamente potencia la plenitud que en general la mayoría tiene, pero que por un montón de cuestiones de mitos, de prejuicios, ¿no? Cuesta, digamos, poderla vivenciar de esa manera. Posicionarte, ¿no? Desde un lugar un poco más exactamente, feliz. porque en general es, bueno, ya no sangro más, no puedo tener hijos, ¿no? Pareciera que es el fin de un montón de cosas. Una pérdida. Claro, hay un duelo, ¿no? El cuerpo ya no es el mismo. Todo eso es verdad, pero es como que nos contaron solo esa parte. Y en realidad, al menos yo voy rumbo, digamos, todavía no llegué, pero voy rumbo, entonces me voy preparando, pero sí comparto mucho, bueno, en lo familiar y en las consultas. Y vos empezás a darte cuenta y es como, y los chicos, no, ya están grandes, y ya se fueron a estudiar, ¿viste? Ah, bueno, ¿estás más tranquila? Sí. ¿No? Como que hay un permiso ahí, bueno. Y claro, es correr el velo, ¿no? Corres así como encontrar el lado positivo. Claro, ¿y qué te gusta hacer? Y a mí yo antes pintaba, qué sé yo, y bueno, y un taller, ¿viste? Y yo voy trabajándolo desde ahí. Es como poder volver a encontrar una etapa como de que yo digo a veces disminuye un poco esta cosa de dar, criar, cuidar, ¿no? Nuestra. O por ahí empieza también una etapa de fertilidad para sí misma, ¿no? Ya, para otras cosas. Exactamente. Hermoso, hermoso. Gestar otros proyectos. Hermoso. Ceci, Bueno, Ceci, vamos a tener que cortar el hilo acá, Sí, pero porque si no, te vas a sacar un ratito para contarnos algunas cosas para redes, así que ustedes se quedan y a vos te pedimos unos minutos más. lo que quieras. Gracias. Bien, Flor, y de esta manera cortamos hilo acá. Definitivamente una gran invitada, teníamos razón al inicio del programa, Ceci Morales, brindándonos muchísima información
que van a poder seguir viendo a través de El Hilo de las Parcas en nuestras redes sociales. Claro que sí, porque además dejamos algunas perlitas ahí para seguir aprendiendo. Bueno, agradecemos a nuestra casa, a Megafon, Claro que sí, también a Ori de Gold Glitter, que es que nos maquilla. a Olmac y a Agustina Bergonzi, que hacen estas divinuras para nosotras. Claro que sí, y gracias a vos, Nadia, por acompañarnos una semana. No, por favor, Flor, a vos. Nos encontramos la próxima. The pain will make you cry. The pain will make me smile.